Bueno, buenos días. Bueno, agradecer al Colegio de Enfermería en nombre mío del grupo de investigación la oportunidad que nos dais de exponeros un poco este proyecto que se titula La efectividad de la exposición sensorial multimedia en la mejora de la experiencia y resultados informados por el paciente con infarto agudo de miocardio durante el traslado hacia el hospital. Es un ensayo controlado autorizado. Vamos a hacer una pequeña introducción y justificación de por qué este estudio, que es novedoso, tanto por el tipo de intervención como por el ámbito en el que se va a realizar. Además de la propia patología... ¿Se escucha mejor ahora? Ah, vale, lo tengo muy lejos, perdón. Ahora. Bueno, además de la propia patología, el propio transporte sanitario provoca en el paciente una serie de reacciones, es decir, produce un aumento de catecolaminas endógenas de cortisol, que son las hormonas que aumentan cuando estamos en una situación de estrés. Estas repercusiones son mayores en determinados tipos de patología por lo que el paciente es trasladado, por ejemplo en el infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque aumenta todavía aún más la inestabilidad, en este caso hemodinámica. El paciente con infarto tiene dolor habitualmente, en algún grado puede tener algo de disnea, incluso simplemente el mismo miedo de qué me está pasando y de qué me va a pasar. Con lo que se mezclan esas dos circunstancias, por una parte las consecuencias del traslado como tal y las consecuencias de la patología. A pesar de que el entorno extrahospitalario es un entorno que tiene unas características tremendamente especiales por las condiciones en las que se presta el servicio, es posible hacer intervenciones con seguridad e investigar si estas intervenciones además son efectivas. Diversos estudios, por ejemplo, sobre todo en el centro de Europa, han probado con temas como musicoterapia, poner música en la ambulancia al paciente en la disminución en este caso, de repercusiones fisiológicas y psicológicas y además emocionales en el traslado. En este caso, el uso de material multimedia, concretamente vídeos con contenido educativo, ha demostrado en otros muchos ámbitos, sobre todo en la exposición ante intervenciones sanitarias en contexto hospitalario, que mejora la toma de decisiones, la mejora de los autocuidados y la reducción de la ansiedad y el estrés. Dado que ofrecen una información sensorial anticipatoria, es decir, le estamos diciendo al paciente qué es lo que va a vivir, qué consecuencias tiene, y eso le permite al paciente saber a lo que va, ¿no? Y eso genera una sensación de reducción de ese estrés, de esa ansiedad que provoca en este caso el procedimiento. Y también, evidentemente, si reducimos el estrés, pues también vamos a reducir y mejorar esos parámetros hemodinámicos. Pero bueno, no solo hay que ver lo fisiológico, somos enfermeros y también es importante que veamos que la experiencia que tiene el paciente de traslado va a condicionar cuál es su recuerdo del proceso, del inicio de esa enfermedad, y va a condicionar posteriormente los cuidados, por lo que llaman los ingresos la experiencia informada por el paciente, un indicador que nos permite medir la calidad subjetiva, en este caso de la asistencia que nosotros le prestamos, que valora aspectos como la dignidad en el trato, como la confidencialidad, la adecuación de la información que le damos a los pacientes, la confianza en el personal, la profesionalidad de los mismos, etcétera. Por eso pensamos que era necesario incluirla en este proyecto. ¿Qué objetivo nos planteamos? Pues nos planteamos evaluar comparativamente la eficacia de exponer a los pacientes que son trasladados en una ambulancia hacia un hospital por un infarto agudo de miocardio para cateterismo, evaluar si el exponerlos a un vídeo educativo multimedia durante ese traslado, un vídeo corto que ahora os explicaré cómo hemos desarrollado, mejora distintas series de parámetros, mejora la experiencia del paciente y algunos de estos tipos de resultados informados por los mismos. Como objetivo secundario nos planteamos, pues tenemos que desarrollar por consenso de expertos y validar, en este caso, este material multimedia educativo, este vídeo que se le pone a los pacientes, evaluar comparativamente el impacto de darle esta información multimedia durante el traslado respecto a la práctica clínica habitual, que sería pues no ponerle nada, informarle simplemente cuando se hace un traslado por 0,61 habitual en distintos parámetros fisiológicos, y también en lo que hablamos de esta experiencia informada por el paciente. Y también ver si esa efectividad estaba condicionada por otros parámetros, como podía ser el tiempo de llegada, el tiempo de llegada de la ambulancia, la información que se le daba, el tipo de profesional, etcétera.
¿Cómo es la intervención? Pues la intervención que se le pone al grupo experimental consta de 4 microvídeos. El total de todos los vídeos dura unos 7 minutos. Y los vídeos recogen aspectos relevantes del proceso que sufre un paciente desde que sufre un infarto de miocardio hasta que se le hace el cateterismo en el hospital. Tratando especialmente aquellos aspectos en que los profesionales que intervienen en el proceso y los propios pacientes que lo han sufrido anteriormente nos han comentado y nos han dicho que a ellos les gustaría haber recibido esa información y que esa información sobre todo les tranquilizaría. Por ejemplo, el saber que hay un equipo coordinado esperándolo, especializado que trata esos temas, el saber, pues, por ejemplo, que hay un proceso establecido y que el pronóstico en la mayor parte es bueno, entender sus propios síntomas, por qué me está doliendo, qué es lo que me está pasando, todo este tipo de aspectos son los que tocan los vídeos. Estos vídeos son seleccionables, es decir, no a todos los pacientes se le pone todo el vídeo, sino que el profesional y el paciente puede elegir en todo momento qué aspectos quiere ver, porque quizá a lo mismo el profesional puede detectar que un determinado vídeo, al entender los síntomas, no es conveniente en ese tipo de pacientes. Bueno, pues ese vídeo no se selecciona y se les pone a los tres siguientes. ¿Cómo se han desarrollado? Pues lo primero que queríamos nosotros es, ya adelantados un ensayo clínico, las tendencias ahora mismo como debe de ser, es que los pacientes se impliquen en qué intervenciones quieren que los profesionales se le hagan, qué es lo que ellos necesitan, y ya el aspecto solo del profesional decide cómo se va a intervenir. Ha pasado afortunadamente a la historia, con lo que nosotros lo primero que hicimos fue implicar a los pacientes, a 2 focales de pacientes, que eran personas que cumplían los criterios de inclusión, habían sido trasladados a un hospital con motivo de un infarto agudo de miocardio, y les preguntamos qué tipo de información. Primero les preguntamos, ¿os parece esto bien? ¿Pensáis que es una buena idea? ¿Os gustaría haber recibido información? ¿Estabais en condiciones de recibirla? Y con esa información empezamos a trabajar con ellos qué aspectos eran necesarios, pensaban ellos que les hubiera gustado recibir o ver en su traslado. Por supuesto, hicimos también focales con los profesionales, en este caso de hemodinámica, y con los profesionales de emergencias hospitalarias de 061, para que también nos contaran qué aspectos pensaban ellos que deberían de recoger los vídeos y que fueran interesantes para el paciente. En base a eso se creó un storyboard, es decir, lo que vamos a ver que es el siguiente, os lo paso para que lo veáis, que sería un boceto de lo que es el vídeo. Este storyboard se está pasando ahora mismo a un grupo mucho más amplio de pacientes y de profesionales para que lo validen, es decir, para que no solo el grupo de focales opine, sino que un grupo de pacientes y de profesionales de toda España nos digan si realmente el contenido es adecuado, y posteriormente por una empresa de diseño de animación por ordenador se desarrollará el vídeo. El vídeo evidentemente tiene las características de unos dibujos animados de animación, para que no tenga ese realismo que podría dar un efecto contraproducente al paciente. ¿Qué métodos hemos usado? Bueno, el ámbito de estudio, este proyecto es un proyecto de colaboración con nuestro grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, con la empresa pública de emergencia de Andalucía. Por lo que, en un principio, aunque tenemos distintos servicios de emergencia de otras comunidades autónomas interesados en el proyecto, se va a realizar en varias unidades base, en este caso de la provincia de Cádiz. Es un ensayo clínico autorizado, multicéntrico, que es una empresa, se va a hacer en distintas bases, enmascarado para la evaluación, es decir, que el estadístico no va a saber quién ha estado en el grupo control y en el experimental, los demás lo tienen que saber porque el paciente tiene que saber si le están interviniendo, y los profesionales evidentemente le tienen que poner, en este caso, la tablet con el vídeo, con lo que es imposible enmascararlo. Controlado con práctica habitual, compararemos a los que se le pone el vídeo con pacientes trasladados en condiciones habituales y en 2 grupos paralelos de intervención. ¿Qué tipo de pacientes vamos a meter? Pues pacientes, evidentemente, mayores de 18 años, atendidos en este caso por una unidad terrestre, diagnosticados infarto agudo de miocardio con elevación del ST, en la clasificación 1 del KILIP. Eso significa vamos a atender solo los infartos muy leves, los que tienen una mortalidad muy baja, es decir, que el paciente puede interactuar contigo, es una situación ciertamente urgente porque te que hacerse un cateterismo, pero no es una urgencia vital, y en la que el paciente se le informa, se le informa con tranquilidad y luego se le traslada, con lo que nosotros vamos a utilizar siempre este tipo de paciente de infarto leve. Trasladado a un hospital
siendo candidato a cateterismo, que den evidentemente su conformidad a participar y que estén conscientes, orientados evidentemente en un, estado, en un infarto leve, lo están. ¿Qué pacientes? Bueno. Ahora, perdón. ¿Qué pacientes no van a entrar? Pues aquellos que tengan evidentemente un déficit visual de ceguera que no puedan ver en el vídeo o problemas de hipoacusia, que no puedan escucharlo, algunos que tengan algún tipo de trastorno cognitivo y aquellos evidentemente que estén, que por su estado de, por ejemplo, nerviosismo hayan sido sometidos a sedación. ¿Qué paciente, aunque empiece la intervención, saldrá? Pues aquellos que digan, mira, a mí esto no me gusta, yo quiero que me quites el vídeo. Se le quita su vídeo. Cualquier cambio de clasificación en la gravedad, es decir, que el paciente tenga algún tipo de efecto adverso, de complicación, o que el infarto cambie a una gravedad mayor. Cualquier desviación del protocolo, por ejemplo, se apaga en este caso se apaga el dispositivo por un error, o bien no recibe la intervención completa. La intervención son 7 minutos porque hemos tenido en cuenta el tiempo medio de traslado al hospital, pero puede ser caso que viva a 3 minutos del hospital y en este caso no puede ver el vídeo completo. Vamos a reconocer de variables sociodemográficas, de caracterización, es decir, clínicas, cuánto tiempo lleva con los síntomas, qué tipo de síntomas tiene, o relativa a la asistencia sanitaria, cuánto tiempo ha tardado la ambulancia en llegar, y de seguridad, es decir, si se produce algún tipo de evento de seguridad como cualquier ensayo clínico. Estas nos servirán para ver si influyen en la efectividad. ¿Y en qué vamos a medir esa efectividad? Pues vamos a medir como secundario variables psicológicas. Sí, fisiológicas, perdón. Todos los estudios hacen hincapié en lo fisiológico. Nosotros, en lo contrario, vamos a hacer en la experiencia del paciente, como buenos enfermeros que somos, queremos darle ese toque holístico. Ansiedad, dolor, confort y experiencia del traslado, es decir, cómo fue ese traslado. Para terminar, vamos a hacer un breve resumen de cómo sería el proyecto. Primero, vamos a tener pacientes que cumplen los criterios de inclusión y que vayan a ser atendidos. Los profesionales que participan en el proyecto les ofrecerán la posibilidad de participar en el estudio. Una vez que, evidentemente, comprueben que cumplen los criterios de inclusión y no los de exclusión. Tras firmar el consentimiento informado o dar consentimiento por testigo, vamos a proceder, el enfermero tiene una tablet que aleatoriza y le dice si el paciente va al grupo experimental o al grupo control. En este caso, en base a lo que diga la tablet, se asignará al grupo control, se hará práctica habitual o al grupo experimental, al que expondremos, además de la práctica habitual y de todo, no varía para nada el protocolo de asistencia, le ofreceremos la posibilidad de ver, en este caso, el vídeo educativo. Durante todo el trayecto haremos la intervención y en este caso el enfermero registrará en la propia tablet las variables de respuesta principal. En este caso sería la ansiedad, el estado de ansiedad previo y posterior al vídeo, el dolor previo y posterior al vídeo y la comodidad, el confort, cómo se siente de bien, en este caso en el traslado. Y también, aprovechando que ya están monitorizados, vamos a medir variables de respuesta secundaria, que en este caso sería de respuesta fisiológica de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera. Una vez que lleguen al hospital, serán su cateterismo y posteriormente al alta y cuando hayan llegado a domicilio, los llamaremos por teléfono para ver cómo fue su experiencia de traslado. Y para leer en ese caso la variable principal que comentaba antes, que nos parece súper importante de tener en cuenta la perspectiva del paciente de cómo se ha sentido en el traslado y si en este caso el vídeo le ha dado la suficiente tranquilidad y la suficiente disminución de ansiedad como para que el traslado no se viva de forma tan traumática. Como conclusiones, bueno, este proyecto pretende, como he comentado varias veces, abordar reacciones no fisiológicas del transporte sanitario, abogando por el holismo que define a nuestra disciplina. Entre ellas destaca la experiencia de cuidado del paciente como un importante resultado de salud, en este caso informado por él mismo, que además indirectamente refleja la calidad de nuestros cuidados. La intervención con material educativo multimedia, si bien se ha aplicado en distintos campos clínicos, ¿vale?, sobre todo hospitalarios, no se había hecho nunca anteriormente, que sepamos, o por lo menos publicado ni nada, en asistencia urgente hospitalaria. Y por último, el material multimedia educativo que hemos desarrollado se ha desarrollado teniendo en cuenta las necesidades del paciente y empoderándolos para que nos digan realmente qué es lo que necesitan pacientes que han vivido una situación similar a las que van a vivir las personas que van a participar en nuestro ensayo clínico, implicándolos junto a los profesionales en el mismo. Y muchísimas gracias.